Buenas tardes, bienvenidos al ciclo. ¿Cómo está, doctora? Ahí ya la tenemos en imagen, también ahí en el sonido. Bienvenida, buenas tardes. Aprovecho para darles a todos la bienvenida a esta segunda edición del ciclo de entrevistas virtuales, dictar sentencias o resolver conflictos. Hoy, como ya la están viendo, con una invitada de súper lujo que es la doctora Marcela Ruiz. Bienvenida, Marcela. Hola Ignacio, ¿cómo estás vos? La Súper verdad que es un bien. lujo estar en este lugar, compartiendo con vos tan interesante actividad. Muchísimas gracias, la verdad que para nosotros también es un placer. Y cuando digo nosotros, un poco me refiero a algunas de estas organizaciones que están auspiciando académicamente el evento, ¿sí? Que son CIDEPA, que es el Centro Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social, la editorial Astrea, ODR Latinoamérica y mediacionargentina.com. Contarle a la gente también que un poco la idea del ciclo es establecer un diálogo con magistrados en torno a la gestión de la conflictividad desde una perspectiva amplia que integra el componer y el juzgar como dos actividades propias de la actividad judicial. Así que bueno, antes de empezar propiamente con la entrevista, y por más que muchos de nosotros te conocemos ya hace muchos años y conocemos tu labor profesional, lo que te pediría es si vos podés presentarte, si podés contarle un poco a la gente cuál es ese recorrido, para que puedan contextualizar luego cuál es tu mirada acerca de la magistratura. Bueno, perfecto. Eh, muchos conozco a raíz de las distintas actividades y muchos me conocen. Yo siempre digo que esta es la parte más fea cuando tenés que decir qué es lo que has hecho, pero como vos lo planteás, es un recorrido a la magistrada que soy en este momento y a la persona que soy, con los intereses que tengo, con los recursos de que me valgo, con, con las luchas y con los empujes y las peleas que uno lleva, en mi caso ya desde hace mucho tiempo. Bueno, durante toda mi vida prácticamente lo que hice es desarrollar actividades que tenían que ver con actividades que tenían que ver con el lugar en el que yo estaba y en los que había un fuerte componente de la política, pero no de la política partidaria como la gente esté acostumbrada, sino de la política del lugar al que pertenecía. Así he sido delegado, mira, arrancándome, remontándome a los orígenes históricos, he sido delegada toda la vida de mi curso. Ajá. ¿Por qué eso tiene un impacto? Yo ya después te digo cuál es el análisis que hago con relación a eso. He sido presidenta de la coordinadora de colegios católicos. Cuando yo estaba en secundario era un organismo que nucleaba a todos los colegios católicos de Tucumán. He sido presidenta del consejo de alumnos de mi colegio. Yo iba al colegio de Santa Catalina, he sido presidenta del consejo de alumnos del colegio. Bueno, después cuando pasó a la universidad he sido consejera estudiantil por un partido que nosotros habíamos creado con mucho altruismo y con muchas ganas, con compañeros que eran muy estudiosos y además eran muy comprometidos con todo lo que pasaba en la vida universitaria. He sido candidata, hemos armado un partido y he salido consejera estudiantil. Y después, una vez recibida, y inmediatamente nos hemos recibido, he comenzado la carrera docente, docente de la Facultad de Derecho, en un primer momento de contratos, y después, un tiempito más tarde, ya de obligaciones y de contratos, porque bueno, uno se da cuenta que hay un montón de cosas que le gustan y necesita hacerlas y plasmarlas, hasta que he llegado a la magistratura. En la magistratura primero un cargo de jueza de primera instancia en Concepción, una jueza civil y comercial común de Concepción. Después estuve varios años trabajando en Concepción, casi 7 años y medio trabajando en Concepción, y hace 8 ya que me vine acá a San Miguel de Tucumán a la Cámara,
y estoy trabajando en la Cámara Civil como vocal. Además, desde hace algunos años ocupo el cargo de presidenta de esta Cámara, de la Cámara Civil y Comercial Común, del Centro Judicial Capital. Y por supuesto, como ya había mostrado que al principio arranqué con todo lo que tenía que ver con la actividad política del lugar en el que estaba, lo que hice es ser primero vicepresidenta de la Asociación de Magistrados de Tucumán. Después de eso fui consejera por los magistrados ante el CAM, ante el Consejo de la Magistratura de la provincia. Y ya en el último tiempo ya es como aburrido, porque hace tres periodos que soy presidenta presidenta de la Asociación de Magistrados de Tucumán, y sigo siendo presidenta de la Cámara Civil. Y bueno, ahora en el último tiempo he sido elegida por mis compañeros como vicepresidenta primera de la Federación Argentina de la Magistratura. O sea que un montón de cosas, pero que de alguna manera creo yo que, bueno, que muestran en primer lugar un perfil, el perfil de hacedora. Me gusta hacer, soy una persona que hago permanentemente cosas, y de muchos que tienen que ver con esto de los sueños y del intentar por lo menos poner su granito de arena para cambiar algunas cosas, pero no desde la vereda del frente, con críticas, a lo mejor con las cosas que a uno no le gustan, sino desde la vereda que corresponde, que es trabajando y tratando de modificar cuando a uno no le gusta. Así que bueno, esa es mi trayectoria política y de política judicial y la trayectoria judicial. En esto me sonaba cuando lo contabas, que digamos, siempre han sido lugares de liderazgo, pero hay algo que llama la atención, y es que muchos de esos lugares tienen que ver con la elección de tus pares para que vos puedas ocupar esos lugares. Y en este sentido, me parece que seguramente hay algo en vos, no sé si vos lo ves así, que además del liderazgo seguramente tiene que ver con el diálogo, ¿no? Con una apertura al otro, a la escucha del pensamiento del otro, y tal vez ese otro, cuando se siente escuchado y cuando siente que sos alguien con quien puede dialogar, considera que sos una persona idónea para ocupar esos lugares. Sí, tiene que ver, obviamente, que en estos cargos en los que tus compañeros son los que depositan, tus compañeros y compañeras son los que depositan confianza en cómo estás haciendo las cosas, cómo te ven. Ten en cuenta que por los lugares, estos lugares que te digo, los tres lugares que ocupo, que además no solo que los ocupo, me hace muy feliz estar ahí. Trabajo muchísimo, le dedico muchas horas, pero lo hago con muchísima felicidad. No es en ningún caso constituye una carga para mí estar en esos lugares. Y creo que sí, obviamente, es muy importante el consenso de tus compañeros y también la mirada que tienen tus compañeros respecto de eso, porque no son lugares, a pesar de que la gente puede imaginarse otra cosa, no son lugares fáciles en ningún sentido. No es fácil porque también uno de sus líderes o de las personas que están al frente de las instituciones a las cuales pertenece tiene algunas expectativas, cada uno también tiene un modelo, por decirles así. Los magistrados somos prudentes, unos más que otros, pero les gusta que la persona que está al frente de su institución, a lo largo de lo que yo vengo viendo, a lo largo de estos tres periodos, una de las cosas que creo que con la que se sienten cómodos, a lo mejor con mi gestión, tiene que ver con que soy una persona muy prudente. Y esa prudencia, creo que nosotros todos los magistrados tenemos que ser prudentes, pero cuando ocupamos estos espacios en donde no solo es tu prudencia, sino que con tu prudencia o imprudencia vos producís algún grado de afectación en tu compañero o en tu compañera,
Me parece que ahí es una de las cosas en donde la mirada del otro es una mirada en la que vos tenés que, te pueden mirar, te pueden criticar y tenés que escuchar. O sea, Sí, es un aprendizaje estar en ese lugar. Bueno, creo que yo, por decirte, prudencia, creo que es una de las cosas que la mm, gente más valora o más le parece o más se siente identificada con la gestión. También hay un perfil de magistrados que no les gusta estar permanentemente ahí en la boca de la información. Son mucho más reservados y yo también he logrado, y más que logrado también quizás sea un modelo que a mí, es un modelo que a mí me agrada, de no aparecer yo muchas cosas, pero la verdad que trato de aparecer lo menos posible. Ya sé que es medio difícil por el lugar que ocupas, también en eso trato de escuchar y de ver, converso mucho con mis compañeros, converso mucho con la gente en general, pero en los espacios estoy con la gente en general, pero en particular escucho mucho a mis compañeros y a las miradas que tienen respecto de la magistratura, porque no soy yo solamente, sino que claro. uno en esto tiene que pensar que tenés la representatividad de todos. Sí, y en esto creo que se tiene mucho que ver, por un lado, la mirada interna, ¿no? Que tiene que ver con la asociación y con sus integrantes, y por otro lado, la mirada que pueden tener los distintos componentes del sistema de justicia y, por supuesto, la sociedad acerca de cuál es la función del magistrado. Eh, un poco la idea de esto es poder desandar sobre todo estos dos aspectos, el más tradicional que tiene que ver con el juzgamiento, pero pensar también en otras posibilidades dentro de lo que es la función del magistrado que tiene que ver con la composición. Te quisiera preguntar si tuvieras que redondear un número. ¿Hace cuántos años dirías que ejerces esta función? Hace 15 años. 15 Ejercí años. 10 años de profesión libre y 15 años, un poco más de 15 años de la magistratura. 7 años y medio juez de primera instancia y 8 y pico de camarista. Bien, y con ese recorrido, si tuvieras que explicarle a la gente, o le tuvieras que explicar a tus hijos, qué es lo que hace un juez, bueno, ya conversamos un poco que esto, digamos, puede ir por muchos lugares, pero si vos tuvieras que decidir esa respuesta, ¿qué dirías? Bueno, creo que ha habido una profunda transformación, porque vos me has comenzado preguntando tiempo, Mm, vos me has comenzado preguntando tiempo, y la verdad que esto, si nosotros hacemos un análisis, cuando yo he entrado hace más de 15 años, qué era lo que hacía un juez, qué se esperaba de un juez, cuál era el modelo de juez, es totalmente distinto a lo que se espera de un juez en este momento, al modelo de juez que hay en este momento. Mira, tengo muchos recuerdos cuando primero tenía mucha menos edad y teníamos muchísimas ganas, como decimos nosotros, tenía muchísimas pilas para hacer un montón de cosas cuando yo recién entrado. Pero había una estructura que de alguna manera tenía un modelo de magistrado que no tenía absolutamente nada que ver con el modelo, con el modelo que yo tenía, con mi personalidad. Simplemente un ejemplo, que era que quien me había precedido en el cargo, nunca había no abría la puerta de su despacho. Imagínate que llego yo y era chica, tenía otra edad, y para mí era realmente un juzgado a puerta abierta, porque obedecía a la concepción que yo tenía de la magistratura, que no era una concepción tan formada, porque ahora hay muchas herramientas, muchos elementos, pero antes no era así. Nosotros hemos tenido que ir construyendo ese modelo. Y también había un modelo que
tenía mucho que ver con las formas. Por ejemplo, al ordenar a la persona de confianza, a los colaboradores que trabajaban en el juzgado, me acuerdo que se los llamaba en otra época con un timbre. Yo jamás a lo largo de mis años había utilizado ese timbre para llamar al personal que trabajaba conmigo, porque se habían establecido las relaciones de una manera totalmente distinta, que era una cosa más horizontal. Y me acuerdo que por broma un día toco ese timbre, era así: "Ah, ¿qué ha pasado, doctora? ¿Qué ha pasado?". Eh, pero eso obedece a otro modelo. Entonces, en ese momento, cuando recién ingresé a la magistratura, lo que se pedía era que los jueces sepan dictar sentencia. O sea, nosotros, de alguna manera, la exigencia que había era el dictado de sentencia. Y a veces les digo yo a los chicos en la facultad que que en esto de dictar sentencias, que antes las sentencias no había nada como ahora, ni el lenguaje claro, no existía nada. Antes, dictar sentencias, cuanto más largas eran mejores, cuanto más latinazgos tenía, eran mejores. O sea, cuando las citas en latín eran bomba, quedaban bárbaro y te hacían quedar recontra bien ahí cuando vos dictabas una sentencia. Entonces había un preconcepto, y además el ejercicio de la magistratura se relacionaba con un modelo muy serio, o sea, un modelo muy serio, que bueno, yo no solo que era chica, sino que tenía como otras ideas, otra personalidad, era conversador, o sea, ya tenía otras características que no eran las características. No quiere decir de nadie, había muchas personas pero el modelo, no estaban en el modelo al que yo he ingresado. Entonces, también llegar a esa edad, para mí ha sido muy importante. Mira, justo hoy me ha venido a visitar uno de los, ayer y hoy, personas que trabajaban, que me han acompañado a mí cuando estaba en Concepción. Y la verdad que he podido tener una mirada histórica de cómo se habían modificado las cosas en general, y también cómo se habían modificado las cosas en mi vida. Porque yo en ese momento trataba de luchar contra estructuras que como justicia nos enceguecían, nos enmudecían, estructuras bueno, que son totalmente distintas. Nosotros, gracias a Dios, con el paso del tiempo hemos logrado nosotros romper mucho, no yo en el personal, digo en general, la nueva justicia ha logrado romper estructuras que en definitiva no, lo que hacían era alejarnos de la sociedad o mantenernos un poco aislados de la sociedad. Entonces, esa mirada o esos cambios, yo creo que en lo que vos decís del tiempo lo agradezco porque he tenido la posibilidad de verlo en un lugar en donde tenía muchas posibilidades yo de cambiar, ¿no? De cambiar muchas cosas mías también y cambiar muchas cosas del lugar en donde estaba, del entorno en el que estaba. O sea, yo venía de la profesión, entonces siempre tenía una mirada con relación a los abogados. Y mi mirada con relación a los abogados era una mirada bastante empática con los abogados, porque yo veía cómo se sacrificaban para ejercer la profesión. De hecho, ejerció 10 años la profesión, pero miraba eso y me acuerdo que uno de mis funcionarios me decía: "Doc, tiene que dejar de ser, tiene que dejar de ser abogada". Y yo nunca iba a dejar de pensar que tenía, mirá, lo primero que querían era que saquen los honorarios. O sea, no había ninguna acordada que diga que los magistrados teníamos que sacar sentencias de honorarios como primera sentencia. Y yo ya les decía a los chicos que trabajaban conmigo, yo les decía: saquemos por favor todas las que sean de honorario. Y sacaban inmediatamente las que eran de honorario. Pero bueno, eso ha tenido mucho que ver con esa mirada que era ese cambio de paradigma que ha habido. Y lo que te decía, que al principio solamente me pedían a mí,
o la única exigencia que tenía era dictar sentencia. Pero bueno, después después ha habido una transformación que se ha ido haciendo gradualmente en Concepción, y que se ha terminado de completar, no se ha terminado, sí, en un desandando algunas cuestiones acá en la Cámara Civil, pero ya no es solamente dictar sentencias, sino que, por decirte, a nosotros no había gestión, no había gestión, no existía la gestión, no había mucho desarrollo de la gestión hace 16 años, no había nada. Y me acuerdo que yo había escuchado, no sé dónde, o había hecho un curso, no sé qué de gestión. Entonces llego y le digo a mi secretario, que es el doctor Acosta, que sigue estando ahora, somos compañeros de cámara. Entonces le digo, mira, tenemos nada, que yo no sabía ni qué era el protocolo, no tenía idea de nada. Entonces le dije, Albertito, lo que tenemos que hacer es hacer un protocolo. O sea, nos sentamos a hacer cómo era el protocolo, porque a mí lo que me alteraba era entrar a un lugar y que yo decía, si no está el que hace cédula, nadie sabe dónde están las cosas, dónde se hace cédula. Y no se sabe qué está para hacer cédula y qué no está. Entonces, bueno, he tenido como esa mirada y se han ido haciendo cosas. Por ejemplo, hacíamos talleres permanentemente. O sea, tienen que aprender a todos a tomar actas. Entonces hacíamos talleres para que tomen actas, para que todos los chicos tomen actas. Pero bueno, eso por supuesto ha cambiado en ese momento. Y ya después cuando me vine a ser amiga de Tucumán, es como se abre otro universo, que es mucho más, no solo primero que hay mucha más mirada, o sea, hay una mirada permanente de cosas que se hacen, mirada de los abogados, mirada de las primeras instancias, mirada hasta de los medios. Había otra mirada con relación a las cosas que hacíamos, algunas cosas con algún nivel de trascendencia institucional, y también ha cambiado, porque nosotros, mira, en la Cámara hemos empezado a trabajar en la gestión de calidad, hemos trabajado ya porque, y no bastaba que yo, que era quien estaba al frente de la oficina, diga, ay, sí, es divino, trabajé en gestión, tenía que yo arremangarme, ponerme las cosas ponerme la oficina a cuesta de alguna manera. Obviamente lo haces con alguien que te colabora en el grupo y demás, algunas amigas y algunos compañeros y algunos secretarios y demás, que también compartan esa mirada. ¿Pero por qué? Porque te das cuenta que ya no bastaba que las sentencias salgan en tiempo y forma, sino que había otros conceptos que se habían introducido, que tenía que ver con el acceso a justicia, que tampoco era algo de lo que se hablaba. Bueno, eso, también la respuesta rápida a la sociedad. Antes tampoco se tenía el concepto de que las sentencias tenían que dictarse rápido, porque de lo contrario una justicia que llega tarde es una justicia que no tiene sentido. O sea, esas cosas realmente a lo largo de la mirada histórica ha sido bastante, ahora que uno lo puede mirar en perspectiva, la evolución que ha habido ha sido muy importante en esos aspectos. Y Marcela, ¿vos qué crees que busca la sociedad entonces con el juez? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca con la justicia cuando judicializa una causa? Yo creo que ahí hay que dividir. Como nosotros que estamos en la justicia, todos buscamos cosas distintas, la gente cuando va a la justicia también busca cosas distintas. Nosotros, la gente que llega a la justicia, hay que distinguirla en distintos sectores, te podría decir. Mucho tiene que ver con los fueros y qué es lo que van a buscar en cada uno de los lugares. Pero en esa búsqueda, la gente va cargada con un montón de frustraciones que tienen que ver no solo con su vida personal, sino frustraciones con el sistema mismo. O sea, hay gente que llega frustrada porque le mandó 10 cartas, hablo del sistema, mandó 10 cartas, documentos y no le contestan.
llega frustrada porque pensaba que las cosas iban a ser de una determinada manera y las cosas no han sido de esa determinada manera. En general, era otra de las cosas cuando yo estaba en Concepción y había absolución de posesión, yo le decía, tengan en cuenta, le decía a la gente que trabaja conmigo, mis empleados, le decía, tengan en cuenta que la gente llega a tribunales y llega a un lugar totalmente desconocido y no es en el que se siente bien, es un lugar que se siente mal. Hay que tratar bien a la gente, hay que mimarla de alguna manera, porque cuando llegan a tribunales llegan con un montón de frustración. El que ha tenido un accidente, o se le ha muerto el hijo, o tiene alguna marca, o se aparecía gente que se había quemado, gente a la que había perdido su casa. Y pues yo te hablo del fuero civil y comercial, pero Sí. cuando al fuero de familia, llega con la frustración de que se ha venido abajo su proyecto de vida o su proyecto de matrimonio, llega incluso todo lo que sueña se viene Es abajo. súper interesante Entonces, esto que estás diciendo, porque creo que por ahí nosotros, como que los abogados, a veces no nos detenemos a ver como esta parte humana del conflicto judicializado. O sea, es que cuando vos decías esto de las marcas, yo me acuerdo siempre en la mesa de mediación que las personas que venían por una mala praxis siempre intentaban arremangarse el pantalón, la manga, para mostrar la cicatriz, que de alguna forma lo que estaba mostrando era el dolor, ¿no? Eh, y yo consideraba que era importante tener un espacio donde ellos pudieran justamente expresar esa emoción que tiene que ver con lo que les ha pasado, ¿no? Con el dolor. Y por eso me parece lindo esto de escuchar que podemos tener una mirada que tenga que ver con el conflicto y con el padecer de la gente cuando llega a este tipo de instancias. sí, esto que decís de las marcas, hay casos que a lo largo de tu profesión, de tu vida profesional y de la magistratura te marcan. A mí uno de los casos que me ha marcado justamente tenía que ver con marcas en el cuerpo de un tipo que se había quemado. Y él, a diferencia de querer mostrar, no quería que se le vea absolutamente nada. Tenía puesta una camisa y prendida hasta arriba la camisa, tenía prendido los botones hasta el final. Entonces el abogado tenía que controlar mucho, obviamente acá estaban peleando por números los abogados. Entonces el abogado quería que él muestre, que él muestre las marcas que tenía. Las marcas aparecían a través de la camisa, se notaba mucho, le aparecían en toda la parte del cuello. La verdad que, bueno, cómo eso te marca la vida. Entonces creo que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que el sistema judicial no nos marque. O sea, porque nosotros estamos remarcando a alguien que viene con toda una historia de dolor, y eso creo bueno, que en la medida en que nosotros tomamos las cosas de una determinada manera, hay que tratar de que no ocurra. Es bastante complejo, pero al mismo tiempo creo que es un lugar en el que estamos nosotros, en el que podemos o sea, el tener el poder de por lo menos ponernos al lado de alguien, que esa persona no sienta que le da lo mismo cualquier cosa. O sea, por decirte, muestra el pecho. No, no va a mostrar el pecho. O sea, no va a abrir, no se va a abrir la camisa delante de todo el mundo y va a mostrar el pecho. Cosas que tienen que ver con la toma de decisiones. El pecho, la mano, lo que fuera. O sea, hasta la dignidad, a esto voy, la dignidad en este caso era la víctima de lo que había ocurrido. Era el actor en un juicio, pero era el afectado directo por lo que le había ocurrido. Pero en eso el trato digno no solo está en el consumidor, sino que también el trato digno tiene que ver con el lugar en el que viene a buscar justicia. Y nosotros tenemos que aprender a tratar con dignidad a la gente. Me Y parecía que esto que vos decías por ahí del modelo anterior después, ¿no? Que en gran sí, parte sobrevive en algunas cosas y que tienen que ver con la formalidad y sobre todo creo yo con esta preocupación de sostener el lugar de neutralidad, ¿no? Eh, pero a la vez
es importante esto de tener empatía por el otro, ¿no? Por el sufrimiento del otro, por lo que uno ve. Entonces, es difícil a veces hacer coexistir estas dos facetas, ¿no? También para que la otra parte no sienta que el pronunciamiento puede estar teñido de algún tipo de falta de imparcialidad, ¿no? Porque uno se conmueve obviamente con el relato del más débil. Sí, uno se conmueve con el relato del más débil. Eso creo que una de las piezas claves y de lo que más tiene que trabajar en su vida como juez, y creo que a mí me ha costado, no es lo único, pero dentro de algunas cosas, es por un lado el equilibrio. El equilibrio porque cuando vos ves algo, hay situaciones que te afectan más que otras y vos tenés que mantener ese equilibrio entre las partes, esa imparcialidad entre las partes, pero al mismo tiempo, independientemente de esta imparcialidad, también hay un modelo ahora y desde hace varios años que tiene que ver más con la proactividad del magistrado. El magistrado no puede quedarse ahí, no se puede quedar ahí. El magistrado tiene un montón de herramientas y muchos elementos, pero esto que vos decís del equilibrio, tenés que mantener el equilibrio con las partes y como yo digo, previamente tenés que estar en equilibrio vos. Y no es un equilibrio que viene un marciano y te pone ese equilibrio en donde vos querés, ahí en la mesita de luz, y bueno, Machi está equilibrada de repente. Es un equilibrio en el que vos tenés que construir tu equilibrio, que eso es lo que se va a traducir en las cosas que haces. Yo siempre digo bueno, pues vos sos equilibrada. Sí, mira, sí es posible que yo sea equilibrada, pero hago de todo para tener ese equilibrio. Si tengo que caminar, camino. Si tengo que ir al psicólogo, voy al psicólogo. Si tengo que ir a misa, voy a misa. Si me tengo que confesar, me confieso. Si tengo que, o sea, busco estar en mi eje, busco estar equilibrada porque en definitiva eso es lo que me ayuda. Cuando hablo de toma de decisiones, no únicamente toma de decisiones, sacar una sentencia, el diablo, sino en elegir el camino. O sea, porque la sentencia judicial no es el único camino que nosotros tenemos. Hay una falsa creencia de que lo único que podemos hacer nosotros es dictar una sentencia. Pero ahí te tenés que plantear, que tiene un poco que ver con la consigna, ahí un poco te tenés que plantear cuál es tu rol, cuál es tu rol, y además en la consigna tenés que tener en cuenta que no siempre, o sea, a pesar de que esto cómo llega a la gente y todo lo demás, la gente llega esperando alguna cosa, pero vos tenés el poder de que la gente puede tener otras cosas. O sea, vos tenés el poder como juez primero, o sea, hay un montón de alternativas, pero incluso cuando ya tenés un poco más acotadas las cuestiones, vos tenés la conciliación. O sea, vos podés llamar a las partes, le podés hablar a las partes, tenés herramientas para hablarles a las partes y también mostrarle las posibilidades en base a las propuestas que se hacen. Y hay una cosa muy importante que es de mirarlas a las caras y escucharlas y que la gente sepa que sos una persona, que sos de carne y hueso, que sos una persona que tiene una vida. O sea, llegan a mi despacho y ven que tengo hijos, que está la foto de mis hijos, ven que hay que entran el relatores, que entran un montón de personas, pues, entran los secretarios, entran los empleados, entran un montón de gente. Entonces eso también muestra que la justicia no es que, como aparece históricamente, se ve nosotros subidos en un estrado con un martillo en la mano y resolviendo la vida de los demás sin saber de qué se trata. Entonces ese es el modelo que hay que deconstruirlo. Ese es el Claro, es modelo como que hay que que tratar de construir.
esto que parece, ¿no? Que por ahí la preocupación de sostener como esa imparcialidad o esa distancia con la gente para que nadie piense que uno está a favor o en contra, Es que la de imparcialidad alguna, no es distancia. claro, digo, de alguna forma muestra como un tipo de función que tiene que ver netamente con el juzgamiento, ¿no? Con esa etapa final en la que uno decide. Pero lo que vos decís, hay otras, digamos, oportunidades dentro del proceso en donde, por ejemplo, en mediación hablamos de un concepto que se llama la multiparcialidad, que tiene que ver con estar a favor de todas las partes del proceso, de modo tal de que cada una pueda ver de alguna manera satisfecho su interés. Entonces creo que esto que mencionas de las posibilidades de conciliación apuntan a eso, a que los justiciables, todos los justiciables que intervienen dentro del proceso, puedan tal vez retirarse de esa sala pensando que resolvieron un conflicto. Mm. Mira, de hecho, bueno, hay un dato que no te he contado, pero o sí te lo he contado antes, creo, pero no lo he contado acá, que antes de ser jueza, yo hice un curso de mediación y cuando llego a la Cámara, cuando llego a la primera instancia, al poco tiempo se aprobó que establecía, no la ley, sino era el plan piloto de mediación. Se aprueba un plan piloto de mediación. Un plan piloto de mediación que era bastante bueno, podría decir. Pero yo venía con todo el ímpetus y venía con mucha formación, porque recién hacía, no sé, 2 días que había hecho mediación. Entonces, cuando llega yo me enfrento con, bueno, tenía que dictar la sentencia, pero era para mí, los magistrados teníamos que seleccionar las causas a las que le veíamos algo, para que esas causas a las que le veíamos algo la podamos proponer para mediar. Entonces yo, por supuesto, me sentaba, miraba la causa, las elegíamos, porque había toda una movida del equipo de trabajo. Mire, doctora, para mí es esto, para mí es aquello, bueno, toda la mirada del equipo de trabajo. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Seleccionamos las causas, teníamos que invitarlos a una audiencia de conciliación y de esa audiencia de conciliación derivarlos a mediación. Pero hasta que nosotros derivamos la mediación, yo les decía, les mostraba cuáles eran los beneficios de la mediación. Les mostraba yo, como era jueza que había estudiado mediación, a mí me costaba nada, porque la mediación, siempre digo, te da muchas herramientas, incluso para la conciliación, te da muchas herramientas que a veces la gente no la ve, pero entonces nosotros lo que hacía era prepararle a las partes para la mediación. Y cuando ya estaba todo organizadito, nosotros teníamos que llamar a la mediadora que se iba a hacer cargo. Muchas veces, porque yo tenía, cuando era jueza de primera instancia, altos niveles de conciliación, pero muchas veces he dejado de conciliar porque me parecía que lo más importante era mediar, porque en la mediación, por supuesto en los dos las partes participan y demás, y llegan ellos mismos, autogestionan su conflicto, pero lo que a mí me parecía era que si iban a mediación, en la mediación había algunos elementos distintos que tenían que ver con los intereses que llegaban. Ellos creían que tenían un problema, pero había intereses subyacentes que Claro. demostraban que pasaba otra cosa. Y ahí, para conciliar, yo lo que hacía era tratar de derivarlos a mediación, porque me parece que en mediación, que las partes se involucren en la toma de decisión, era mucho más rico, a pesar de que yo quizás ahí nomás lo resolvía y ya estaba. Claro. Pero eso tenía mucho que ver con mi chip. O sea, tenía mucho, mi chipeada de mediación, tenía mucho que ver con eso. Es, Esa, Eh, hay un concepto que por ahí quienes han estudiado mediación, como su caso, lo pueden ver, que usted lo ha mencionado, que tiene que ver con esto de hablar de un conflicto, si se quiere, real o subyacente, y el conflicto formal o judicializado. ¿Alguna vez te pasó
de darte cuenta que el conflicto que estaba judicializado era diferente del conflicto real, de alguna manera, que tenían las partes, esto que subyacía? Un montón de veces, pero mira, me acuerdo una que cuando en Concepción hay muchos problemas en el juzgado donde yo estaba, había muchos problemas de empresas y de empresas familiares. Y las empresas familiares son un campo súper fértil para los conflictos que parecen ser económicos, pero que en el fondo tienen que ver con que el padre no le ha dado el tratamiento que el hijo quería, el tema que unos hijos se sentían más queridos que otros. Después han empezado las peleas entre los hermanos. Yo en los temas de sociedades, cuando había negocios de por medio, lo que importaba, en definitiva, lo que entraba siendo un conflicto que tenía que ver con el dinero, tenía que ver con cuánto le tocaba a uno, cuánto le tocaba a otro, encerraba otras cosas por atrás. Encerraba esto que los padres preferían a uno y no a otro, que o sea, uno de los hijos estaba mal, entonces el padre lo que había hecho es darle mayor cantidad de dinero a uno que estaba enfermo, y eso, enfermo él o enfermo la esposa, no me acuerdo en este momento, y eso generaba otro tipo de malestar, que aunque era muy fácil decir, supongamos, eran 4 hermanos, el 25% por cada uno. Quizás era más fácil decir el 25%, pero vos te dabas cuenta que el 25% no era la solución. Mira, infidencia, pero en audiencias de esas características, comenzaba en algunos momentos qué sé yo, 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, no terminaba. Me acuerdo que había una que terminamos a las 6 de la tarde y viene la y dice, no, la señora no quiere firmar el acta. Yo me voy al baño y digo, no, tiene que firmar el acta. Ya estaba más preocupada por la firma del acta después de cuántas horas. Es más, habíamos comido todo ahí, pero cuando estaba llegando al final, llegando al final como que se caía la Claro. conciliación, que era tremendo, pero sí, en varias oportunidades he visto el conflicto aparente y el conflicto subyacente. He visto Y, por lo que peleaban y su real interés. y en esto, a mí me pasa a veces cuando terminaba una mediación en donde se había podido visualizar este conflicto subyacente, pero por el principio de congruencia, cuando ellos no llegaban a un acuerdo, las pretensiones judiciales seguían siendo las del objeto que los nucleaba dentro del juicio. Y yo siempre me preguntaba o pensaba, como qué triste que o habiéndonos dado cuenta que el problema estaba en este lugar, ellos después tengan que pelear durante no sé cuántos años para obtener una decisión que en definitiva no iba a dar una solución a ese conflicto que había salido en esas audiencias. Entonces, si bien ahora el principio de congruencia tiene alguna flexibilidad en algunos temas, ¿vos crees que es un limitante a los efectos de poder lograr dentro del sistema judicial o dentro del proceso judicial la resolución material de ese conflicto? Eh, bueno, acá creo que hay que dividir lo que es congruencia en primera instancia y congruencia en cámara. Nosotros cuando él llega a la cámara, mira que a mí me encantan las audiencias, ¿no? Y llamo bastante audiencia. En general esas audiencias las llamo, ¿por qué? Porque ya vienen a hablar conmigo, te digo, bueno, sí, hay que hacer la audiencia, o sea, yo ya... Pero bueno, a la cámara ya llega uno que ha ganado y uno que ha perdido. Entonces, hasta en eso tenés que tener cierto manejo, porque para que no se sienta que el que ha ganado ya se las ganó todas, y el que ha perdido no pierda, no sienta que ha perdido todo. Entonces, bueno, eso me refiero que exige, porque el principio de congruencia en la Cámara está limitado ya no por las pretensiones de las partes, sino por los agravios. Entonces, nosotros no podemos echar mano a cualquier cosa que se presente, sino lo que ha sido en materia de agravio. Entonces, ese es el límite que nos da el principio de congruencia en la segunda instancia. Pero en la primera instancia, y más ahora, hay muchas herramientas
que se pueden utilizar, porque no con, antes únicamente vos te sujetabas a la ley, o sea, vos te sujetabas al Código Civil, y cuando vos te sujetabas al Código Civil, no tenías muchas vueltas. Incluso con esto que tiene que ver con hacer justicia. Nosotros el límite para hacer justicia era la ley, era el Código Civil. Y te dabas cuenta de algunas cosas y realmente no tenías tantas posibilidades de hacer justicia. Pero gracias a Dios y a la bendita constitucionalización del derecho privado y a la convencionalidad, uno tiene herramientas y tiene elementos que surgen de las convenciones también para ampliar su cabeza, y en el momento de la toma, en el momento de la toma de decisiones, recurrir a otros elementos a los que antes no se recurría. Creo que eso es una de las cosas más importantes que ha pasado en lo que tiene que ver con la evolución ¿Crees que en ese sentido, dentro nuestra? de lo que son estas distintas herramientas, y desde luego lo que fue la constitucionalización, en este caso del derecho privado, crees que el conocimiento de herramientas que tengan que ver con la teoría de la negociación, de la comunicación, con la teoría del conflicto, pueden de alguna manera complementar esa formación jurídica que de por sí uno espera que tenga el juez? ¿Es algo que sumaría para ejercer esa función? Totalmente, totalmente. En mi mirada, yo no hablo en base a otras personas, yo hablo con relación a lo que a mí me ha pasado. Mi mirada, siendo mediadora, porque bueno, lo hemos trabajado bastante, era totalmente distinta a la mirada de una persona que no había sido. A mí me ayudaba en la conciliación, me ha ayudado mucho en la conciliación, pero fundamentalmente me ha ayudado en esto, en de tener ojo, el tener el ojo para poder derivarlos, porque como la mediación era derivada, poder derivarlos a mediación, pero no derivarlos como, ay, sacar la cédula y que le llegue la cédula a la casa. Había una militancia previa, eh, primero mía, y después llamaba a la mediadora. Entonces yo cuando llamaba a la mediadora o el mediador ya le dejaba todo armadito, cuando llegaban ya sabían cuáles eran los principios, sabían que se podían retirar en cualquier momento, que era confidencial, o sea, ya todo yo ya la había vendido a la mediación. Yo había hecho muchas cosas que tenían que ver por el posicionamiento de la mediación. Entonces, cuando iba a determinada mediadora, había mediadoras muy buenas en Concepción, cuando iba a alguna de ellas, no es que tenían todo el campo allanado, pero ya tenían el campo preparado. Y lo tenían el campo preparado por mí, que tenía conocimientos de mediación. Yo, al ser jueza formada en mediación, había cosas que me daba cuenta que seguramente algunos de mis compañeros no se daban cuenta de lo absoluto. Entonces, para mí, esas herramientas son fundamentales. Son herramientas que hacen a lo que hemos comenzado hablando, que tiene que ver con el distinto modelo. O sea, antes dictar sentencia era la única alternativa que tenía, me pongo yo como ejemplo, la única alternativa era dictar la sentencia. Y después hemos visto, por los elementos y por todas las cuestiones que se han presentado dentro del sistema judicial, hemos visto que no era la única manera. Hemos ido viendo otros elementos, por decirte, esto que yo decía, teníamos que escribir sentencia de 40 hojas y con latín, ahora tiene que llamar a los chicos por su nombre. Hola Pablo, te estoy mandando el... O sea, fíjate cómo ha habido un cambio de paradigma también en eso y en lo que tiene que ver a la accesibilidad, a cómo se accede a la justicia, a cómo se llega a la justicia y cómo la justicia llega también al justiciable. Entonces eso ha habido una modificación y las herramientas estas que los magistrados puedan tener, para mí son muy valiosas. A uno como magistrado lo pone en otro plano de conocimiento, porque te proporciona herramientas que a veces uno no las tiene, uno no las conoce, pero también te proporciona una gran herramienta que es de acercarte a la gente, es acercarte a la sociedad, que la sociedad pueda ver todo esto.
que no somos solamente dictar sentencia, bueno, si bien es cierto que en un tiempo era una justicia cerrada y ahora la justicia no es así, que eran estructuras que eran muy difíciles de atravesar, ahora no es así. No te digo en un 100%, pero vos mismo conocés dentro del Poder Judicial mucha gente que está trabajando para tirar abajo estructuras, estructuras que tienen que ver con su fuero, estructuras que tienen que ver con uno mismo. Nosotros mismos teníamos estructuras de las que no nos queríamos mover. Y bueno, con el tiempo vos mismo vas rompiendo esas estructuras que en definitiva, yo te digo, te enmudecen y enceguecen a la justicia. Sin embargo, si viene una persona, yo también, hay otro elemento, pero bueno, esta es mi mirada, yo eh, no soy excesivamente, o sea, no soy rigurosa formalmente, pero las formas tienen que existir, pero no la adicción a las formas. Y no dejar de lado, dejar de proteger derechos justamente por, por atarte a la forma o a determinada forma. Pero eso también son construcciones personales y los jueces tenemos, las jueces, los magistrados tenemos que formarnos e introducir otros elementos porque ya no basta como era antes, sentarte y estar al día en el juzgado. Ahora no te sirve de nada estar al día en el juzgado. Tenés que tener tanta formación, escúchame, tenés que tener formación en gestión, tenés que ser líder, porque cuando me hablan a mí de los distintos tipos de liderazgo, no es lo mismo que el liderazgo sea un liderazgo descentralizado, estoy de acuerdo con los liderazgos descentralizados, pero no puede estar fuera el juez. O sea, no puede estar el juez y la jueza, no pueden estar afuera, porque cambia toda la dinámica del juzgado. El juez tiene que tener hasta un liderazgo ético. El juez tiene que tener un liderazgo ético porque hay muchas cosas que son interesantes. Por ejemplo, cuando se hacen las mediciones del clima laboral, Ujú. en las mediciones del clima laboral van diciendo, o sea, se ven distintos aspectos, y se ven aspectos que tampoco antes los teníamos ni en cuenta, ahora se ve la perspectiva de género. Antes no existía la perspectiva de género, y no te estoy hablando hace mucho tiempo, te estoy hablando hace 16 años, ¿no? Solo las personas más avanzadas tenían perspectiva de género, pero personas que a lo mejor eran trabajadoras, tenían mucha garra, hacían un trabajo bueno, no tenían idea de qué se trataba. Yo digo, siempre éramos autodidactas. Las cosas que hacíamos las hacíamos porque éramos autodidactas. Entonces, tenés que tener el equilibrio del que hablábamos, el Mm. equilibrio que es ahora, ya no te diría que es imparcialidad en los términos antes, no mirarte con el, ya no es esa. Tenés que tener un liderazgo dentro de la oficina, tenés que tener conocimientos de gestión, tenés que tener, estar física y emocionalmente alineada o equilibrada. Hay un montón de cosas que ahora no basta porque el juez, ¿qué es lo que tiene que hacer? Llega a su despacho. Si el trabajo fuese dictar sentencias únicamente, todos estaríamos al día. Estaríamos todos al día haciendo el trabajo que supuestamente tenemos que hacer, pero creo que eso no tendría ningún impacto en la sociedad. Y cuando uno es un poquitito más comprometido y quiere que realmente la justicia se involucre con la gente, creo que eso no sería posible Eh, simplemente dictando sentencia. En Entonces, esto, creo que por ahí los proyectos de reforma, tanto en la parte penal como en la parte civil, buscan un poco esto, ¿no? Este rol diferente del juez, en donde ahora el juez es más visible, en donde tiene un protagonismo mayor, pero digamos participativo, donde puede ver a las partes, donde las escucha, donde les pregunta. ¿Vos crees que en el marco de todos estos procesos de reforma es importante, por un lado, la introducción de estas metodologías colaborativas
pero también, digamos, de estas herramientas que uno tiene que tener desde la comunicación para poder llevar adelante las audiencias. Sí, mira, lo primero, en todos los proyectos de reforma van de la mano de la oralidad. Ujú. A mí me parece que así como hay distintos cambios de paradigma, es el cambio de paradigma es la oralidad. Es la oralidad, la inmediatez, la posibilidad que los jueces y jueces miren a la cara a quienes tienen el conflicto y que ellos miren a la cara a los jueces y a la jueza. ¿Por qué? Porque si no se hace esto el juez encerrado en su despacho, dedicándose a hablar en latín y no tiene idea de mi vida. Y me parece que los niveles de satisfacción que hay con relación a la oralidad son muy altos y no evidentemente algo se está haciendo bien en ese sentido y hay que aprovecharlo. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros nos tenemos que servir de las herramientas que se han visto que son favorables. O sea, muchas veces se habla que van a mediación, no hay mediación, no logran llegar a un acuerdo, pero no logran llegar a un acuerdo en la etapa prejudicial, pero que se prepara el camino a un acuerdo que se hace a lo largo del proceso. Mm. Y sí es así, necesariamente es así, porque no, cuando vos tenés que resolver el conflicto no siempre se resuelve en una sesión, en dos reuniones, en tres reuniones, son procesos, y esos procesos no tienen un tiempo uniforme, porque si tuviese un tiempo uniforme, decía, bueno, un conflicto de familia lo resolvé así, lo tabulás. El conflicto de familia en un encuentro, el conflicto civil y comercial común en dos encuentros, el de contencioso administrativo en un encuentro, o sea, no está tabulado, no tenemos cómo tabular eso. Pero quizás no quizás, estoy segura, que vos tenés un primer encuentro con la gente. En ese primer encuentro con la gente ya vas trabajando algunas cuestiones que si llegara directamente a tribunales no lo podrías hacer. No, Sabes que no sería infructuoso. en esto que vos mencionás, había una jueza en el foro de familia que nos contaba justamente esto, que era diferente cómo llegaba la gente a las audiencias si, por ejemplo, no había habido acuerdo de si las partes habían incomparecido. Entonces es como esto, como que se notaba este proceso que a pesar de haber decidido no arribar a un acuerdo, pero habían podido, digamos, pensarlo y llegar a esa audiencia diferente y en general decían que llegaban a acuerdos ya en la audiencia en el juzgado. Pues, lo que pasa es que vos vas preparándote, vas preparando las partes. Por eso hay dos elementos, digamos. Por un lado, lo que tiene que ser con la mediación obligatoria, que la mediación obligatoria es una herramienta importante. Por supuesto, como siempre hablamos con las mismas mediadoras, hay que darle algunas vueltas de tuerca, pero me parece que es el primer contacto con el conflicto y el primer contacto con el conflicto que no lo hacemos nosotros, que no sabemos, es hecho por expertos en el tema. Y por otro lado, fíjate vos que no solamente en ese caso, sino que existe también la posibilidad, como la tienen algunos códigos, de una mediación derivada, que es que cuando el juez se da cuenta, o la jueza se dan cuenta que ahí hay algo, que uno encuentra una base y demás, puede, con esa base que tiene, puede directamente derivar a la mediación. Y a eso le suma que bueno, que ustedes son unos capos ahí en todo lo que tiene que ver con la negociación. Mirá, sería genial que tengamos formación en ese sentido, que los magistrados tengamos formación en ese sentido. Muchos lo tienen, ¿eh? Mm. Y también hay mucha gente que se está formando y que se está preparando en ese sentido, pero muchos lo tienen. Pero si nosotros pudiéramos tener más, sería increíble. Sí, yo creo que sobre todo esto de que usualmente es como que se plantea, yo creo que tiene que ver mucho con esto de los métodos alternativos, siempre es como que se planteó como que era una cosa distinta en vez de pensarlo como un sistema complementario, ¿no? Donde podamos nutrirnos unos y otros en torno a estas cuestiones.
no es privativo del mediador conocer estas cosas, sino que también pueden ser de utilidad para el magistrado, por lo menos lo que decía en este análisis del conflicto, en esta utilización de las técnicas, las herramientas de la comunicación. Machi, ahora estamos ya casi al borde de terminar el encuentro, pero sabes que no me quería ir sin hacerte una pregunta que tiene que ver con un fragmento que leí en un comunicado reciente de la Asociación de Magistrados. Y en el fragmento decía, es responsabilidad de todas y todos los que ocupan cargos públicos tender a la pacificación social. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cómo crees que el magistrado puede contribuir desde su lugar con este objetivo de la pacificación social? Mira, una de las más, primero, me encanta, ese comunicado me encanta porque creo que nosotros estamos permanentemente en un mundo de conflictos. Y hay conflictos que son internos, hay conflictos que tienen que ver con tu diaria, con tu hacer diario, que los magistrados, las magistradas, los juzgados, la fiscalía, las defensorías, hay conflictos que tienen que ver permanentemente, que son intra el lugar de trabajo y extra el lugar de trabajo. Lo segundo, hay conflictos a veces entre fueros, hay conflictos con otros poderes. En el último tiempo se han visto muchos conflictos con otros poderes, pero nosotros, como servidores públicos, porque ese también es un concepto que me parece que ya el modelo de juez no es un modelo como se creía, sino que hay un modelo ahora en donde el servicio de justicia es un servicio que lo prestamos nosotros y lo tenemos que tener muy claro, que somos realmente servidores públicos. Entonces, en ese servicio público, lo que tenemos que hacer, se decía, el derecho procesal es el que viene a pacificar socialmente. Yo no creo que el derecho procesal venga a pacificar socialmente. Creo que el derecho procesal llega al derecho procesal, al proceso llegan los conflictos y hay mucho de andar antes de llegar al conflicto, en donde viene todo lo que tiene que ver con la mediación, tiene que ver con la conciliación y demás. Y con relación a los otros poderes, yo hago a veces el hincapié en que si nosotros, por ejemplo, con algún poder del Estado que tiene alguna cosa, alguna crítica concreta o alguna propuesta concreta para nuestro poder judicial, nos sentamos a conversar, nos sentamos a poner las herramientas sobre la mesa con seriedad y con respeto a que se trata de otro poder del Estado, las cosas serían distintas. Porque una cosa es que vos me ataques por el diario, yo te lo conteste por el diario, o me ataques con un comunicado diciendo algo que no es cierto, y yo te conteste con un comunicado, y otra cosa es que nosotros nos sentemos ahí. Porque como funcionarios públicos o como cabezas de los tres poderes del Estado, nosotros tenemos un rol hacia afuera, no solo un rol hacia adentro, sino es un rol hacia afuera. Y el rol es que la gente vea que nosotros trabajamos por la paz social, por la paz de Tucumán, por la paz de los tucumanos. Eso no se hace a través de cruces mediáticos, se hace a través de sentarte, conversar, plantear, incluso un disenso respetuoso. Hay cosas en las que no se coincide, pero tiene que ver con un disenso respetuoso. Y no olvidarnos que eso es lo que la sociedad espera de nosotros. La sociedad no espera de nosotros la guerra. Nosotros tenemos que tener, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que ser eh, respetuosos de los otros poderes del Estado, respetuosos de la misma manera que exigimos o exigir que los otros poderes del Estado sean respetuosos con nosotros, y eso no se acaba ahí, sino que también implica respeto por la sociedad a la que representamos o de diferentes maneras. Todos somos representantes de la sociedad de distintas maneras. Así que para mí pasa por ahí. La pacificación social es algo que no debemos dejar de lado, que no se la puede conseguir trabajando solo. No se puede, vos solo no podés conseguir la pacificación social. Vos harás tu aporte, pondrás tu granito de arena,
pero vos no decís, ay, él es un pacificador social, Ignacio Noble es divino, es un gran pacificador social. Sí, vas a ser solo y en lo individual, pero ¿cuál es el objetivo? Pero vos, soñemos. Una mesa de diálogo, hay un problema con los fiscales, en lugar que le digan a los fiscales que los fiscales esto, no es más fácil llamar a los fiscales y decirles, che, conversemos, porque eso es una muestra madura, no solo con el fuero penal, creo que ese es uno de los comunicados que tenía que ver con el fuero penal, no solamente con el fuero penal, sino que es con la magistratura, y no solo con la magistratura, es con la sociedad, que es la destinataria. A Creo veces no que se... Sí, sí, tiene que ver con una mirada sistémica, ¿no? De lo que sucede, en donde sistémica. tenemos como la tentación siempre de hacer un relato de hecho y de consecuencia muy lineal. Y creo que por ahí, como los problemas son complejos, las soluciones también son complejas y requieren de el trabajo coordinado, dialogado de muchos sectores. Son problemáticas demasiado difíciles para que solamente un sector pueda atenderlas. Incluso creo que es importante que además la sociedad tenga participación y se involucre para tratar de resolver estos problemas que nos aquejan a todos, porque a la vez que somos, que tenemos un rol desde lo profesional, también somos sociedad y también nosotros nos tenemos que involucrar desde esos dos lugares, me parece. Mira, le decía, hablando con relación a esto, con relación es un tema que a nosotros desde la magistratura estamos trabajando, lo estamos trabajando mucho porque bueno, en el lugar donde yo estoy, de presidenta de la Asociación de Magistrados, nosotros tenemos un usuario interno, que son los magistrados, pero nosotros tenemos un destinatario externo, que es la sociedad. Muchas cosas se hacen, no siempre eso tiene un impacto, pero muchas cosas se hacen para reconciliarnos de alguna manera con la sociedad que se viene con un vínculo bastante roto, bastante complejo con la sociedad. Y fíjate vos que a veces tiene que ver con la falta de conocimiento, a veces tiene también con las personas, por, porque mucho se hace. Vos que formás parte del Poder Judicial, si haces un análisis, la cantidad de juezas y de jueces y de funcionarios y funcionarias y empleados y empleadas que están totalmente comprometidos, que dejan en el día a día todo, dejan todo lo que tienen que dejar para hacer las cosas correctamente. Lo mismo con relación a los defensores, las defensoras que no tienen horario, los fiscales, fiscalas que no tienen horario. Ahora, a eso no lo ven, o sea, Lo por que diferentes pasa es motivos que no se ve. hay algo muy interesante que nos decía un profesor que es sociólogo ahí en la escuela judicial, es esto que muchas veces para tener la perspectiva, porque uno siempre juzga por ahí el comportamiento del otro, la actitud del otro, pero cuando uno eh, tiene que ponerse en los zapatos del otro, en este caso hablaban del juicio por jurados, ¿no? Cuando tenía que integrar el jurado y vivenciar lo que por ahí vive un juez, se daba cuenta que la mirada es diferente y entonces podía empatizar con lo que se hacía, con las dificultades, con los límites. Entonces creo que, bueno, que este camino de hacer parte a la sociedad también tiene que ver con que la sociedad conozca un poco más ese día a día, que entienda un poco más cuáles son las reglas, cuáles son los límites, muchas veces son estos límites constitucionales, estas garantías que son de todos y que el juez debe proteger. Y entonces me parece que sí, que es importante siempre mantener este contacto y que podamos saber cuál es el rol y cuál es la función de cada uno. Mira, ahí, con relación al juicio por jurado, lo que te digo es que yo también tenía algún, más que era desconocimiento, hasta que me he dado cuenta que es una gran herramienta el juicio por jurado porque la sociedad se hace parte de las decisiones que se toman. Entonces, a la gente, ahí yo veo de vez en cuando películas y series y lo que fuere que tienen que ver con eso, y también me sumo
a muchas actividades y talleres que tienen que ver con el juicio por jurado. He visto en otros países, estuve en juicios por jurado y también la seriedad que se toma y cómo te cambia la perspectiva. Entonces, yo soy totalmente militante, podríamos decir, del juicio por jurado, que originariamente no la veía, pero después me doy cuenta que sí, que es una gran herramienta. Y la otra es que muchas veces se habla de eh, algunas cuestiones que en definitiva, por decirte, de la independencia, de la imparcialidad, hay un montón de cosas que nosotros hemos ido tocando, pero creo que se miran como si fueran privilegios nuestros, cuando en definitiva no se trata de privilegios nuestros, sino que se trata de garantías que tiene la sociedad. O sea, las cosas que se hacen en cierto punto como con un único destinatario, que es la sociedad. Creo que eh, es una relación que tiene que ir recomponiéndose, que a veces no se recompone y eso tiene que ver con el desconocimiento y también con algunas cuestiones como esta que se van introduciendo, que es, por decirte, la oralidad. Se ha introducido la oralidad. La oralidad lo muestra a la jueza, al juez, al defensor, fiscal, lo que sea, que es una persona de carne y hueso. eh, Muestra a alguien que le cuesta tomar la decisión, porque a veces a uno le cuesta tomar las decisiones cuando está en el momento, es difícil. Entonces, también ven los distintos modelos y también se dan cuenta que muchos de los magistrados son servidores públicos y tienen un comportamiento acorde. Y mira, hay algo que le digo yo muchas veces cuando hablo con personas que conozco, que ocupan cargos en otros poderes del Estado. Yo los cargo y les digo, mira, no hay poder más democrático que el nuestro. Cualquiera que vaya, toque la puerta de mi despacho, entra, sin necesidad de nada, sin necesidad más que de golpear la puerta, o se encuentra en el pasillo conmigo y me dice, Machi, que puedo verte, sí, vení conmigo inmediatamente, pero no es el modelo mío, sino que es el modelo de muchos y de muchas magistradas y magistrados que formamos parte de nuestro Poder Judicial. Entonces, eso, en la medida en que el poder se cierre, en que los poderes se cierren, y en que cada uno de los poderes piense que tiene la razón, eh, volviendo a lo de la pacificación social, no vamos a conseguir nada que tenga que ver con la pacificación social, vamos a conseguir más conflictos. Y nosotros tenemos la responsabilidad que las cosas sean distintas. Nosotros tenemos la responsabilidad como funcionarios públicos, como pertenecientes a los poderes del Estado, de hacer las cosas distintas. Sí por nosotros, pero mucho más por la sociedad. Sí, nosotros lo tenemos que hacer y corresponde, pero no tenemos que perder de vista cuál es el destinatario último de todas y de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y el Eh, destinatario último es la sociedad. con, este, con esta definición, me gustaría terminar la entrevista con la pregunta que origina un poco la consigna de la reunión de hoy, que es dictar sentencias o resolver conflictos. Definitivamente resolver conflictos. Una sentencia vacía no sirve de nada, no produce ningún impacto en la sociedad. Que una persona le llegue una cédula diciendo, punto uno, hacer lugar a tal cosa, punto dos, no sirve de nada. Por supuesto, es para mí, en lo personal, entiendo que es el último camino al que se debe llegar. O sea, hay muchas posibilidades en la previa, muchas posibilidades anteriores al dictado de la sentencia. E incluso cuando nosotros estamos ya y vemos que las cosas vienen medio mal, llamar a una audiencia de conciliación. Nosotros ¿Sí? tenemos incluso esa herramienta, pero definitivamente la justicia ya no es una justicia del dictado de sentencia. Ahora la justicia es distinta, no solo por lo que pensamos nosotros, sino por lo que la sociedad espera de nosotros. La sociedad espera también de nosotros y exige y tiene exigencias para con nosotros, que no
circunscriben, como te digo, sería lo más fácil para mí, sentarme y decir, sin conocer a nadie, sentarme y decir, hace lugar, no hace lugar fundamental. Nosotros, si buscamos los elementos, las herramientas jurídicas, podemos hacer de todo. O sea, con las herramientas nosotros tenemos un sector de la doctrina que está a favor de uno, un sector de la doctrina que está a favor de otro, o sea que nosotros podríamos sin ningún problema y sin temor a equivocarnos, resolver algo que sea ajustado a derecho y listo. Pero ahí también te tenés que hacer un planteo. Ajustado a derecho, justicia, o sea, también te tenés que hacer esos planteos que tienen que ver con la justicia del caso concreto y que por lo menos en mi caso es algo que a mí me pesa. A mí en lo personal me pesa mucho e intento y trato de hacer las cosas bien y ser una jueza justa. Pero bueno, es un aprendizaje, es una lucha, es un trabajo, es un camino que hay que andar. Así que bueno, a muerte estoy con resolver conflictos. Muchísimas gracias, Machi, la verdad que has sido muy generosa en aceptar la invitación, primero, en compartir todo esto que la verdad que quienes te conocemos sabemos el compromiso que tenés, la profesionalidad que tenés y además esta cercanía, ¿no? Que, que esto que vos decías, cuando uno necesita hablar con vos, es anunciarse, golpear la puerta, y la verdad que sos una persona muy generosa con tu tiempo y con tus conocimientos. Así que desde este lugar, mi agradecimiento, y bueno, y siempre quedamos ahí a disposición para lo que puedan necesitar. Lo mismo, es un hermoso espacio porque estamos llenos de espacios en los que se habla de contenido, de contenido, de contenido, y nunca mostramos esto que tiene que ver con la cara de la justicia. La cara de la justicia, cómo se construyen nuestros pensamientos, nuestras ideas, cuáles son nuestros miedos, qué es lo que hacemos para cada cosa, qué es lo que hacemos para estar bien, qué es lo que hacemos para tratar de resolver de mejor manera las cosas. Sí, me parece que bueno, son espacios divinos, que lo valoro y lo agradezco, y también agradezco que haya personas, te lo he dicho con anterioridad, pero que no se queden solamente en su zonita chiquitita de confort que piensan que tienen, su zona pequeñita de confort, y vos la verdad que te has puesto con este proyecto que me parece que es muy, muy, muy bueno, muy alentador, y si hablas de género, eso es simplemente una proyección de lo que sos vos. Así que la agradecida soy yo. Muchísimas gracias. Saludamos, bueno, a todos los que nos han acompañado, que te cuento que son muchísimas personas que te mandan muchos saludos, que te agradecen, Bueno, que apoyan esa mirada que tenés, así que ya después te voy a pasar todos esos comentarios. Agradecerles entonces a todos y nos vemos la semana que viene, el día jueves, con una nueva entrevista al doctor Héctor Hernández Tirado de México, ¿sí? Para ver si dictamos sentencia o resolvemos conflictos. Muchas gracias. Hasta luego. un abrazo, gracias. Chao.